Vamos a orar para pedir la bendición del Señor. Oh Dios, ten misericordia de nosotros ahora al acercarnos para ser instruidos por ti. Bendícenos, oh Dios nuestro, y haz fructífera tu palabra entre nosotros. Capacítanos, capacita a tu siervo en su debilidad, da fuerzas. Y capacita a tu iglesia para que al escuchar lo hagamos con un espíritu humilde y sincero delante de ti. Te suplicamos esto en Cristo. Amén. Busquemos Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, y vamos a leer versículos 9 y 10. Juan capítulo 3, versículos 9 y 10. Y respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede ser esto? Jesús respondió y le dijo: tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas. Hemos estado acompañando la conversación del Señor Jesucristo y Nicodemo. Se nos ha dado el privilegio de ser testigos de esta conversación que ocurrió aquella noche cuando Nicodemo vino al Señor. Y hemos podido entender cómo este hombre viene con una necesidad en su corazón y el Señor le habla que lo que él necesita es nacer de nuevo, un nacimiento que no lo producen los hombres, sino el Espíritu Santo. No es un nacimiento que se lleva a cabo por la fuerza o la voluntad humana, sino que es enteramente de Dios. Y el Señor le dice: te es necesario nacer de nuevo en el versículo 3. En el versículo 5 le dice: el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Otra vez en el versículo 7 le dice: no te asombres de que te haya dicho, os es necesario nacer de nuevo. El Señor le explica cómo este nacimiento es una obra del Espíritu y usa una ilustración de la naturaleza. El viento, dice el Señor, sopla soberanamente de donde quiere, oyes su sonido, no sabes de dónde viene ni a dónde va, su obra es misteriosa, pero definitivamente que se puede ver, es evidente. ¿Por qué? Porque produce frutos evidentes. Así es el que nace de nuevo, así ocurre con el que es nacido de nuevo. Esto viene por la obra de Dios, ocurre de manera misteriosa, pero sus frutos son evidentes. Y la respuesta de Nicodemo es: ¿cómo puede ser esto? No entiendo, Señor, no entiendo. Y debemos decir que no toda ignorancia es pecaminosa. Hay muchas cosas que nosotros ignoramos y no somos culpables delante de Dios por ignorarlas. Hay cosas de la vida, de la ciencia, hay cosas del futuro, hay cosas aún del pasado que nosotros ignoramos y no pecamos al ignorarlas. No es un pecado que nosotros no sepamos todas las cosas posibles de saber en este mundo. Pero la ignorancia que manifiesta Nicodemo aquí no es una ignorancia en ese sentido intelectual,
sino una ignorancia espiritual que viene como resultado de un corazón que no ha nacido de nuevo. Este hombre dice, ¿cómo es esto posible? ¿Cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar en el vientre de su madre? Y el Señor le explica que no es un nacimiento físico, es espiritual. Y él vuelve y dice, no entiendo, no sé. Y el Señor sigue explicando y sigue explicando. Y él una vez más vuelve a decir, ¿y cómo es esto posible? Así que esto deja en evidencia que la ignorancia que Nicodemo está manifestando aquí no es mera falta de conocimiento intelectual o de información, sino la ignorancia que viene por la dureza del corazón. Así que en primer lugar, consideraremos hoy la objeción de Nicodemo. Solo vamos a ver dos cosas. Una, la objeción de Nicodemo, y dos, la reprensión de Cristo. En primer lugar, la objeción de Nicodemo. Nicodemo dice, ¿cómo puede ser esto? El Señor le ha explicado con gran claridad. Ha sido muy sencilla la explicación, pero a la vez muy profunda, clara y directa. Pero Nicodemo sigue alegando ignorancia, sigue alegando que no puede entender. Así que su ignorancia es la manifestación de tres cosas que yo quiero que usted recuerde en este día. Esta ignorancia manifestada por Nicodemo es en primer lugar la manifestación de la dureza del corazón. Nicodemo dice, esto no lo entiendo. Y Pablo, en su primera carta a los Corintios, habla acerca de esto. Hermanos, recordemos que el mejor intérprete de la Biblia es la misma Biblia. Y ella nos ayuda a entender lo que un pasaje nos dice. Y cuando hablamos aquí de esta ignorancia o de esta dureza de corazón, ¿de qué estamos hablando? Primero a los Corintios, capítulo 2, versículo 14. Versículo 14, pero dice Pablo, el hombre natural, y allí se refiere al hombre natural como el que no ha nacido de nuevo, el que está unido a Adán, el que está muerto en delitos y pecados. El hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. Pablo está describiendo allí la condición de una persona que no ha nacido de nuevo. Y está diciendo que el problema de esta persona no es falta de intelecto. Tampoco carece de información. Es un asunto de dureza de corazón. El hombre natural, dice aquí, no acepta. Y detengámonos en esa palabra. No recibe. No la toma como cierta. No se sujeta a ella y no la cree. No se sujeta a ella, no la cree, no la recibe como verdad. ¿Por qué? Porque para él las cosas de Dios son locura, son necedad. Son cosas que no quiere oír y no quiere aceptar. Porque su corazón se ha cerrado contra ella. Y se niega a recibirla. El mismo apóstol, pero
en la carta a los romanos, habla de esto mismo en el capítulo 8. Y él dice lo siguiente, capítulo 8, versículo 7. Versículo 6, porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz. Ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Otra vez, aquí no nos está hablando a nosotros de que el evangelio es algo tan elevado que solo un pequeño grupo de la humanidad con un coeficiente intelectual elevadísimo puede entender. No. Las palabras del Señor son sencillas. El mensaje del Señor a Nicodemo fue sencillo. Tú necesitas nacer de nuevo. Ese nuevo nacimiento viene del Espíritu. Ese nuevo nacimiento es una obra por completo del Espíritu, y si tú no naces de nuevo, no puedes entrar al reino de Dios. Pero para él eran locura y necedad, porque su corazón se había cerrado contra la verdad, porque su mente era enemiga de Dios, según las palabras del apóstol Pablo. La mente puesta en la carne, la mente carnal, la mente de aquel que no está sujeto a Dios y que no se ha entregado a Cristo, que no ha venido a Él y que no se ha arrepentido de sus pecados, es una mente enemiga de Dios, es hostil a Dios, no quiere las cosas de Dios, se niega a aceptarlas, se niega a recibirlas, de tal modo que esto ha endurecido su corazón. Y esa dureza de corazón lo ha llevado a permanecer en ignorancia. Y eso es lo que dice Pablo a los Efesios. En el capítulo 4, vaya allí un momento, por favor. Efesios, capítulo 4, versículo 18. En el final del versículo 17, Pablo está hablando de los gentiles que andan en la vanidad de su mente. Versículo 18, y dice que están entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos por la dureza de su corazón. ¿Puede ver usted aquí la causa de la ignorancia? No es falta de información. Es dureza de corazón. Yo no quiero eso. Yo no creo eso. Yo me voy a mantener en lo que yo pienso. Cierro mi corazón, cierro mis oídos y no creo nada más sino lo que yo pienso. Y eso hace que la persona permanezca en ignorancia para perdición. Pero es una ignorancia hostil, enemiga de Dios. Es una ignorancia que viene como fruto de haber cerrado y endurecido el corazón contra el Señor. Así que aquí estamos viendo a este hombre Nicodemo. Y lo vemos que él manifiesta que no entiende, y ciertamente que no está entendiendo. Pero no está entendiendo porque el Señor no le esté hablando claro, hermanos. Está delante del Señor Jesucristo. No podía ir a un maestro mejor. Era el Señor. ¿Quién más pudiera haberle enseñado mejor que el mismo Señor Jesús? Pero él había cerrado su corazón a la verdad. Y al cerrar su corazón a la verdad y endurecer su corazón contra ella, se había hecho hostil a la verdad. Hostil de tal modo
que se manifestaba su dureza de corazón al negarse a entender, negarse a recibir lo que estaba oyendo. Esto no es acorde a lo que yo creo, esto no se parece a lo que yo pienso, este no es el Dios que yo creo, este no es el Dios que a mí me gusta, por eso no quiero creer en Él. Y esas palabras las oímos nosotros también. Yo no creo en ese Dios, dice la gente. Yo no puedo creer, el Dios en el que yo creo no es ese. Y entonces forman una imagen de Dios en su mente, que es un ídolo. Y adoran ese ídolo y se cierran a obedecer al verdadero Dios que se presenta en las Escrituras. Nicodemo había endurecido su corazón y esta ignorancia que él manifiesta no es esa ignorancia no pecaminosa, es una ignorancia pecaminosa porque está manifestando la dureza de su corazón. En segundo lugar, él está manifestando una arrogancia religiosa, una arrogancia religiosa. Al no entender esta doctrina, al resultarle difícil por la dureza de su corazón, entonces él se levantaba a negarla. Muchas personas tienen esto como una razón para no creer. Lo que no entiendo, no lo creo, dicen. Ahora, eso no es completamente cierto en la vida de ellos. Porque hay muchas cosas que creen sin entender. Hay muchas cosas que creen sin comprobar. No las han comprobado, pero las creen. No las han comprobado. Hay muchas teorías que las personas creen. Y no las han comprobado, pero las han abrazado. Y Nicodemo estaba diciendo, esto no puede ser así porque yo no lo entiendo. Esto no puede ser así porque yo no lo veo de esa manera. Y el Señor lo estaba llamando a ser humilde y a reconocerse a sí mismo como ignorante y a sujetarse a la instrucción que el Señor Jesucristo le estaba dando. ¿Es ese tu caso, amigo? ¿Es ese tu caso, amiga? ¿Te cierras a creer a Cristo? ¿Te niegas a recibir el Evangelio? ¿Te niegas a oír la palabra del Señor porque piensas que si tú no lo compruebas no es cierto? Hay muchas cosas que tú crees y no las has comprobado. ¿Te niegas a aceptarlo solamente porque te parece que es un imposible? Nicodemo decía, no puede ser que un hombre entre otra vez en el vientre de su madre, por eso yo no creo esas cosas. Él debía ser humilde y aceptar que esto era algo espiritual, que no solamente se requiere del intelecto, sino de la fe para recibirlo. Es con la fe como se recibe. Es por la verdad que abrazamos y creemos que se puede recibir la instrucción y la enseñanza del Señor Jesucristo. Nicodemo, sujétate a Cristo. Nicodemo, humíllate delante del Señor y sé como uno de las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres en espíritu. Bienaventurados los que reconocen su pobreza moral, su pobreza en el conocimiento delante de Dios, su ignorancia de la verdad, pero vienen a Cristo y dicen, Señor, aquí estoy, instrúyeme, enséñame, dame a conocer la verdad. Alza sobre mí la luz de tu rostro y ten de mí misericordia. Ese recibe la misericordia del Señor. Así que Nicodemo está manifestando aquí en primer lugar dureza de corazón.
En segundo lugar, arrogancia. Y en tercer lugar, un aborrecimiento por Cristo mismo. Un aborrecimiento por Cristo mismo. Mire las palabras del Señor. Vuelva a Juan 3. Las palabras del Señor Jesucristo. Esta conversación se convierte en un discurso a partir del versículo 11. Termina en el versículo 21. Nicodemo no vuelve a hablar, pero una de las cosas que Cristo le dice allí a Nicodemo es, versículo 19, este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Alegar ignorancia. Alegar que el evangelio es muy difícil como para ser creído o que parece algo imposible y fantasioso para ser creído, suele ser uno de los argumentos más comunes de un hombre que no quiere abandonar su pecado, que quiere permanecer en la maldad de su corazón. Cristo dice aquí que la luz vino al mundo. Él está hablando de sí mismo. Porque Juan en el capítulo 1, en el versículo 4, hablando de Cristo, dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Así que cuando Cristo dice que la luz vino al mundo, está hablando de sí mismo. Pero Él dice, el juicio es este, que la luz vino al mundo. Y nosotros esperamos que lo siguiente que diga aquí es, y todos lo recibieron, y todos corrieron a abrazar la luz. ¡Qué bueno! Finalmente ha venido la luz en medio de este mundo de tinieblas. Oh no. El Señor dice, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz, odia a Cristo, odia a Cristo. Y no viene a Cristo ¿para qué? ¿O por qué? No viene a Cristo para que sus acciones no sean expuestas. No viene a Cristo porque Cristo exigirá de él todo. Deja tu pecado, deja tus ídolos, deja tu vida desordenada, deja tu orgullo, tu arrogancia, deja de creer en tu propia justicia, deja de confiar en ti mismo, deja de perseguir los mismos fines y las mismas metas que el mundo. Deja todo eso y sígueme, y toma tu cruz y sígueme. Pero los hombres amaron más las tinieblas. Así que una de las formas de defender su pecado y de no ir a la luz es acusar la luz. Es decir, yo no entiendo esas cosas. Yo no puedo creer en eso. Oh, el evangelio es algo demasiado arcaico. La religión es un asunto de primitivos. Es un asunto de anticuados. Eso era para antes. Ahora nosotros tenemos la ciencia. Ahora nosotros sí entendemos cómo funciona la vida. ¿Saben? Eso suele ser el escudo que muchos hombres levantan porque no quieren tratar con su propio corazón, porque no quieren que la luz saque y exponga sus propios pecados. Yo prefiero permanecer en ignorancia. Yo no quiero tratar con los 10 mandamientos.
Yo no quiero que los 10 mandamientos me digan que yo soy un idólatra. Yo no quiero que los 10 mandamientos vayan contra mi adulterio o contra mi mentira. Yo no quiero encontrarme con el cuarto mandamiento que me diga que debo honrar al Señor en su día y guardar el día del Señor. Yo no quiero tratar con eso. Prefiero decir que eso es difícil. Prefiero decir que eso es una mentira. Prefiero levantar esa muralla y decir el Evangelio es demasiado complicado, yo no puedo entender tal cosa. Esta ignorancia, como la que estaba manifestando aquí Nicodemo, entonces, hermanos y amigos, no es una ignorancia inocente. Es pecaminosa y culpable delante del Señor. Y si tú estás endureciendo tu corazón contra el Evangelio como Nicodemo lo hizo, tu ignorancia tampoco es inocente. Si tú no conoces los nombres de cada uno de los peces que hay en el mar, eso no es un pecado delante del Señor. Si tú ignoras cuántas estrellas hay y cómo se llaman cada una, eso no es un pecado delante del Señor. Pero si tú has cerrado tu corazón contra el Evangelio por causa de tu arrogancia, porque prefieres seguir confiando en tus obras que venir a Cristo y confiar en las obras de Cristo, o porque quieres permanecer en tus pecados, porque quieres vivir en tus pecados, entonces tu ignorancia es culpable delante del Señor. Y estás en un gran peligro y necesitas venir con urgencia y ser perdonado por Cristo. Tú necesitas abandonar tu pecado. Tú necesitas levantarte de esa condición en la que te encuentras y confesar todos tus pecados delante del Señor, quitarte el ojo derecho, la mano derecha y venir a Cristo y entregarte por completo a Él. ¿Eres tú uno de los que dice, no, yo no quiero ser miembro de la iglesia porque yo sé que eso va a demandar de mí ciertas cosas? ¿Prefieres mantenerte fuera para conservar tus pecados? Eso no agrada al Señor. La reprensión de Cristo entonces aquí es a un hombre que se había entregado a tal dureza de corazón. ¿Qué hemos visto? En primer lugar, hemos visto la objeción de Nicodemo. Él ha manifestado una ignorancia, pero esa ignorancia es muestra de dureza de corazón, de arrogancia y de un aborrecimiento por Cristo. En segundo lugar, entonces vemos aquí en el versículo 10 la reprensión del Señor. El Señor le dice, tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas. Eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas. Creo que podemos decir que esta es una pregunta con la que el Señor está sacando y desnudando el pecado de este hombre. Hay un sentido en el que él las conocía, intelectualmente las conocía, había estudiado las Escrituras, se había acercado a las Escrituras. Dice aquí que era un maestro de Israel, un título muy elevado. No era simplemente un israelita y ya eso era suficiente para pensar que ese hombre tenía un conocimiento amplio. Pero no solamente era un israelita, no era un maestro en una sinagoga. El Señor le dice, tú eres un maestro de Israel. Tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas. Otra vez,
el Señor no está diciendo que Nicodemo jamás se había cruzado en su camino esta doctrina del pecado, la doctrina del pecado original, la doctrina del nuevo nacimiento. Porque aunque es cierto que el nombre nuevo nacimiento no aparece en el Antiguo Testamento, su concepto sí aparece. Sí aparece. Una y otra vez está allí en la Escritura. Una y otra vez nosotros encontramos cuando el Señor dice que es necesaria la circuncisión del corazón en Deuteronomio. Y el Señor promete en Jeremías que le daría al pueblo un nuevo corazón. Y en Ezequiel vuelve y habla de un nuevo corazón y un espíritu nuevo. Y leemos el muy conocido Salmo 51 de David diciendo al Señor, pidiendo que le dé un corazón nuevo. Esto era algo que se enseñaba. Pero no solamente se tenía que conocer la letra, eso se debía creer en el corazón. Así que el Señor no le está diciendo a Nicodemo que Nicodemo era un hombre que jamás había leído la Biblia. Él le está diciendo, tú eres un maestro de Israel, tú has estado enseñando al pueblo y no crees estas cosas. Y no las crees. Y sabes, Nicodemo, tú puedes ser el maestro más grande y eminente del pueblo, pero si no la crees, estás perdido. Esa era la realidad de Nicodemo. ¿No entiendes estas cosas? ¿No las crees? Y esto se parece a la pregunta que Pablo hace en Romanos 2, 21, cuando él dice de los israelitas, hablando allí, dice el apóstol, versículo 18, te confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los necios, maestro de los faltos de madurez, que tienes en la ley la expresión misma del conocimiento y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Eso le había pasado a Nicodemo. Era maestro y enseñaba a otros, pero no se había predicado a sí mismo. Hermanos, y esto nos debe poner en gran temor. No sea que nosotros seamos maestros y no nos estemos enseñando a nosotros mismos. No sea que tengamos nuestra cabeza llena de buena teología. Yo no estoy hablando aquí de tener la cabeza llena de mala teología, no, de buena teología. Pero si esa teología no desciende al corazón y produce frutos de arrepentimiento, una vida de piedad y de santificación, entonces podemos ser contados como compañeros de Nicodemo. Eres maestro, pero no crees estas cosas. Las enseñas a otros y hasta las defiendes, pero no te las has predicado a ti mismo y no las has creído. No basta con que una persona tenga su cabeza llena de conocimiento. Debe tener un entendimiento en el corazón que lo da solo el Espíritu de Dios y que produce frutos. Este hombre tenía su cabeza llena al punto que había llegado a ser un maestro en la nación, pero a la vez era uno que carecía del entendimiento espiritual que es necesario para la fe. El entendimiento que solo da el Espíritu de Dios. El entendimiento que viene del Señor. Así que podemos decir que Nicodemo llegó en la oscuridad de la noche y todavía estaba en la oscuridad de su alma.
se encontraba en la oscuridad de su alma. Este hombre necesitaba desesperadamente la obra del Espíritu de Dios. Y si tú estás como Nicodemo, desesperadamente necesitas la obra del Espíritu de Dios. Debes tomar el conocimiento que tienes y aplicarlo a tu corazón. Traerlo a tu conciencia en oración. Señor, dame fe para creer esto. Señor, dame un corazón que me conduzca a creer estas cosas. Señor, que yo no solo las sepa en mi cabeza, sino que sean de verdad aplicadas a mi alma y mi conciencia para vida eterna. Estos versículos, y permítame ir concluyendo, estos versículos nos muestran en primer lugar una gran ignorancia espiritual puede estar en la mente de un gran hombre. ¿Qué ignorancia espiritual tan grande puede haber en una persona eminente, en un erudito? Este era un maestro de Israel. Conocía las Escrituras, las enseñaba. Pero no creía en Cristo de quien hablaban las Escrituras. Si alguien debía haber entendido todas las cosas para decir, este es el Hijo de Dios, este es el Cristo que estábamos esperando, era Nicodemo por todo su conocimiento. Pero su corazón se había endurecido contra la verdad. Su corazón se había cerrado, se había hecho duro contra el Señor. Y esto nos muestra la condición en la que se encontraba la nación de Israel en los días en los que el Señor vino y estuvo en su ministerio. Pero no solamente nos habla de ellos, nos habla también de la gran necesidad que nosotros tenemos de pastores que creen lo que enseñan, de predicadores que creen lo que enseñan, que se ocupan con diligencia de vivir lo que enseñan, y que puedan ser maestros aprobados por el Señor, porque traen palabras de vida eterna a nosotros, no solo en la cabeza, sino en el corazón. No solo en la mente, llenar la mente, llenar la mente, llenar la mente, sino en el corazón. Pero esto nos habla y nos pone a todos, hermanos, en una alerta. Y nos hace un llamado que no basta con que nos ocupemos de llenar nuestra mente de cosas buenas. Debemos traerlas al corazón. No basta con que nosotros podamos esgrimir la espada y defender la doctrina. Esa doctrina debe producir un fruto en nuestras vidas. Un fruto de piedad, de santidad. La imagen de Cristo debe ir siendo cada vez más clara y visible en nosotros, como individuos, como familia, como iglesia. Debe ser cada vez más visible la imagen de Cristo, o si no, entonces estamos hablando de la misma condición de aquellos días. Un maestro que enseñaba al pueblo, pero el maestro y el pueblo estaban perdidos. El pueblo estaba ciego, era guiado por ciegos, y los dos habían caído en el hoyo. Y cuando vino Cristo, no lo reconocieron, no lo aceptaron, y se llenaron de odio y aborrecimiento contra el Señor. El conocimiento, el cargo, el rango ocupado o el lugar ocupado en la iglesia no necesariamente es la prueba de que un ministro es del Señor. Es una vida que aplica lo que predica. Es una vida que se entrega, y como escuchábamos esta mañana, no una vida perfecta y sin pecado, eso será cuando ya no estemos en esta tierra, pero sí una vida consistente, que persiste
en entregarse a aplicar aquello que está enseñando. Eso será lo que producirá verdaderamente frutos para vida eterna. Qué gran ignorancia espiritual puede haber en una mente brillante. En segundo lugar, también aprendemos que esta es una reprensión para aquellos que ocupan su tiempo tratando de aprender cosas, enredarse en discusiones, llenar sus mentes de ideas y nociones y estar envueltos, como dice Pablo, en discusiones necias y dañosas que no producen frutos. Oh, cuánto les gusta a algunos discutir y discutir en redes sociales. Y están allí, comentario tras comentario, y discutiendo y apoyando o acusando, y creen que eso es la vida cristiana. Y creen que eso es la pureza doctrinal. No, es tomar la Biblia, estudiarla en dependencia del Señor y dedicarse a aplicarla al corazón. Esa es nuestra necesidad, hermanos. Esa es tu necesidad, amigo. Por eso, tú no necesitas que te respondamos tus preguntas curiosas. Tú necesitas venir a Cristo y sujetarte a su voluntad. Tú no necesitas enredarnos con tus preguntas. ¿Quién creó esto? ¿Por qué ocurrió aquello? ¿De dónde salió la esposa de Caín? Y todas esas preguntas que la gente empieza a hacer. Todas esas preguntas. No, tú no necesitas perder tu tiempo en eso. Tú necesitas someterte a Cristo, arrepentirte de tus pecados, clamar al Señor para que Él te deje ver tu pecado. Si tú no estás viendo tu pecado, no es porque no eres pecador, es porque no los estás viendo. Clama al Señor: Señor, abre mis ojos para que yo pueda ver mi necesidad de Cristo. Abre mis ojos. ¿Te cuesta creer en el Evangelio? Clama: Señor, ayuda a mi incredulidad. Ten misericordia. Yo creo, pero es tan grande la duda y la incredulidad en mi corazón que a veces parece que yo no creo. Señor, ten misericordia de mí. Hasta que yo pueda creer en tu palabra y tu verdad con toda confianza y abrazar mi alma a ella y aferrarme a tu verdad y no soltarme de allí. Señor, ten misericordia de mí. Oh Señor, forma la imagen de tu Hijo en mí. Dame un corazón limpio, crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Renueva un espíritu recto dentro de mí. Oh Señor, si tú miras a mis pecados, yo no puedo estar delante de ti. Pero acudo a tu misericordia porque tú eres bueno y perdonador. Ocupa tu tiempo en esas cosas. Y dice la Escritura que el Señor no negará a ninguno que le pida el Espíritu. ¿No se lo negará? Pedid y se os dará. Pedid y se os dará. El Dios nuestro es un Padre bondadoso que da cosas buenas a sus hijos. Y todo aquel que viene a Él y clama por misericordia, recibe misericordia. Amigo, acude a Cristo. ¿Hay dudas? Clama al Señor para que tu incredulidad sea derribada por el poder de Dios. Y acude a Él, que Él es grande en misericordia y muy bondadoso para perdonar aún el pecado de la incredulidad, el pecado de la dureza de corazón. Nicodemo estaba mostrando dureza de corazón, arrogancia y un rechazo por Cristo. El Señor puede perdonar esos pecados. Confiésalos delante de Él. Pide perdón y Él tendrá misericordia de ti. Oremos. Padre, te rogamos que tú bendigas tu palabra en esta tarde, en nuestros corazones.
Ayúdanos a aplicar la verdad, líbranos de acumular conocimiento sin frutos. Danos un corazón para que sea como la tierra buena en la cual cayó la semilla y germinó y dio mucho fruto. Ten misericordia y haz esto que te pedimos en el nombre de Cristo. Amén.